Muy bien, jóvenes, continuando con el avance de lo que son las estructuras de control en diagramas de flujo, vamos a pasar a resolver los 5 ejercicios que están propuestos en la plataforma acerca del tema de estructura de control repetitivas por condición. Muy bien. La pregunta número 1 dice, hacer un diagrama de flujo para calcular el promedio de n números introducidos por el usuario. Es decir, el usuario tiene que introducir una cantidad n de números y se tiene que calcular el promedio de esos n números introducidos. Primeramente, colocamos el símbolo de inicio del diagrama. Le pedimos al usuario que introduzca una cantidad n de números, o sea, en realidad le pedimos aquí que introduzca la cantidad de números, ¿no? O sea, cuántos números se va a trabajar, ¿no? Inicializamos un sumador, porque el ejercicio tiene que sumar, ¿no? Y sobre esa suma sacar el promedio, entonces inicializamos la suma en 0 porque todavía no hemos sumado nada. Y vamos a inicializar un contador de números. Este contador de números, que va a estar en la variable i, va a ser la que se va a encargar de verificar que se lean los n números, no más ni menos. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí es donde entramos a la estructura de control repetitiva o bucle. Y lo primero que hacemos es verificar si i es menor a n, es decir, si el valor de i, si el contador de números no se ha sobrepasado todavía de n, por verdadero comenzamos el proceso de ir leyendo o pidiendo al usuario que introduzca ya los números, ¿no? Los números propiamente dichos en la variable e. Va a contener los números que el usuario vaya introduciendo uno por uno, ¿ya? Entonces el usuario introduce el número, ese número se lo va acumulando en el sumador S. Y voy incrementando el contador de números, como diciendo que ya se ha leído un nuevo número, ¿no? Y nuevamente voy a volver con la flecha a repetir el mismo proceso. Esta vez voy a verificar si i es menor a n. Todo este proceso se va a hacer hasta que se hayan leído los n números. Una vez este contador de números i se ha incrementado tanto que llega un momento que se pasa del valor de n, es decir, que esto se hace falso. Por lo tanto, una vez ya se han leído los n números, vamos a calcular el promedio. Y el promedio es igual a la suma, a todo lo que se ha acumulado en la variable s, sobre la cantidad de números n. Y ese valor del promedio es lo que vamos a imprimir y ahí termina el diagrama de flujo. Segundo ejercicio, dice hacer un diagrama de flujo para calcular la suma de los números positivos que hay en n números introducidos por el usuario. Lo mismo, ¿no? Aquí colocamos el símbolo de inicio del diagrama, le pedimos al usuario que nos especifique cuántos números se van a trabajar, o sea, con cuántos vamos a trabajar. Inicializamos un sumador en 0, ya que nos pide la suma, hay que inicializar un sumador en 0 porque no hemos sumado nada. Y como siempre trabajamos con un contador de números que también empieza en 0, ¿no? Muy bien, siempre verificamos aquí al entrar al bucle que i sea menor a n, que quiere decir que el contador de números no se sobrepase de los n números que el usuario ha especificado. Entonces, mientras esto sea verdadero, comienzo el proceso de ir leyendo número por número. Le voy pidiendo al usuario que introduzca ya los n números. Y voy a ir verificando uno por uno. Voy verificando. Si es mayor a 0 el número que está introduciendo el usuario, entonces ese número que se ha leído se lo va a ir sumando y acumulando en la variable sumador. Sea por este paso o por el falso, entonces siempre el contador de números tiene que incrementarse, ¿no? En este caso se incrementa en 1 y nuevamente la ejecución del diagrama vuelve acá y va verificando. Si no se ha pasado de n, es decir, si es menor a n, entonces nuevamente se vuelve a hacer todo el proceso que anteriormente hemos visto. Va a llegar un momento que este i se va a ir incrementando hasta que va a sobrepasar el valor de n. Entonces, cuando esto se haga falso, entonces vamos a finalizar el diagrama imprimiendo todo lo que acumuló S y colocando el símbolo del final del diagrama. El número 3 dice hacer un diagrama de flujo para calcular el producto de los números negativos
que hay en n números introducidos por el usuario. Es decir, que de los n números que el usuario introduzca, solamente vamos a tomar en cuenta los números negativos para el cálculo del producto o multiplicación. Lo mismo, colocamos el símbolo de inicio del diagrama, le pedimos al usuario que introduzca o especifique una cantidad de números, o sea, cuántos números vamos a trabajar. Voy a inicializar el multiplicador en 1, recuerden que el multiplicador tiene que empezar en 1, si no toda la vida va a ser 0 el producto, ¿no? El contador de números, como siempre, empieza en 0 y vamos a manejar un contador. Cuando hacemos producto multiplicación, mayormente siempre tenemos que trabajar con un contador, ya que se puede dar el caso de que en el producto no haya ningún número que cumpla la condición y no sería correcto decir que el producto es igual a 1, ¿no? Entonces, es por eso que utilizamos un contador que va a empezar en 0, más que todo cuando utilizamos producto o multiplicación. Muy bien, comenzamos a entrar al bucle preguntando primeramente si no se pasó de n, es decir, si es menor a n, entonces voy pidiendo el número, voy verificando. Ese número es negativo, si es así, voy añadiendo el número ese en el multiplicador y voy acumulando en el multiplicador. Y el contador de números negativos incrementado en 1, ¿no? Ya sea por verdadero o por falso, igual tiene que incrementarse el contador de números i, ¿ya? Y nuevamente voy a volver con la flecha y voy a volver a realizar el mismo proceso repetitivo, siempre verificando que i sea menor a n. Va a llegar un momento que tanto incrementarse el valor de i, entonces i se va a sobrepasar de n y por falso entonces la ejecución del bucle se va a terminar, ¿no? Porque todo bucle tiene que terminar en algún momento, no tiene que tener un inicio y un fin, no puede estar ejecutándose de forma eternamente, como se dice, ¿no? Por falso, entonces, una vez terminamos ya de trabajar con el bucle, por falso, preguntamos si el contador fue mayor a 0, ¿qué quiere decir? Si por lo menos encontré algún número, en este caso negativo, entonces va a mostrar todo lo que se acumuló en el multiplicador. Caso contrario, quiere decir que no encontré ningún número, ¿no? Entonces voy a colocar aquí no hubo o no hay ningún número negativo y finalizo el diagrama. El ejercicio 4 dice hacer un diagrama de flujo para calcular la suma de los números pares y el producto de los números impares que hay en n números introducidos por el usuario. Es decir, el usuario tiene que introducir n números, cualquiera, y lo que tenemos que hacer es calcular la suma de los pares y el producto de los números impares. Tenemos que hacer dos cálculos y tenemos que mostrar dos resultados. Lo primero que hacemos es leer la cantidad de números. Como siempre, todo multiplicador empieza en 1, ¿ya? Y el contador de números empieza en 0. Y como va a haber un producto, entonces manejamos un contador. Un contador, en este caso, que va a ser para los números que están dentro del producto, ¿no? Que empiece en 0. Muy bien, comenzamos a entrar en el bucle, siempre verificando que i no se pase de n, ¿no? Si es así, entonces por verdadero voy leyendo el número, voy verificando. El número es par, por verdadero voy acumulando ese valor en el sumador. Caso contrario, si esto es falso, quiere decir que ese número es impar. Por lo tanto, los que sean impares lo voy a ir multiplicando y acumulando en el multiplicador e incrementando el contador de números que participan en el producto, ¿no? Por cualquiera de los dos pasos, siempre tiene que incrementarse el contador de números en 1 y por supuesto esto se va repitiendo de forma repetida hasta que i sobrepasa el valor de n, ¿no? Tanto incrementarse i va a llegar un momento que va a incrementar o va a pasar el valor de n, entonces quiere decir que ya se leyeron los n números y por falso tengo que preguntar. Si el contador ha sido mayor a 0, entonces voy a imprimir el valor de P, que es el producto de todos los números impares, y también voy a imprimir la suma de los números pares. Caso contrario, si el contador no fue mayor a 0, quiere decir que nunca hubo números impares, entonces voy a decir no hay números impares, pero de igual forma voy a imprimir la suma de los números pares, ¿no? En este caso siempre voy a mostrar para este caso dos resultados, ¿no? Ya sea por este o por este camino. Muy bien, el diagrama número 5 dice hacer un diagrama de flujo para calcular la división entre la suma de los números positivos y la suma de los números negativos de n números introducidos por el usuario, ¿no? Lo mismo, ¿no? Coloco el símbolo de inicio del diagrama de flujo, le pido al usuario que introduzca una cantidad de números con las que vamos a trabajar, ¿ya? Muy bien, inicializo un sumador de
en este caso de positivos en 0 y un sumador de negativos en 0. O sea, estoy manejando dos sumadores, ¿no? Y por supuesto el contador de números empiezo en 0. Muy bien, aquí voy verificando, ¿no? Al entrar al bucle voy verificando. Si es menor a n, entonces leo el número, el usuario introduce aquí el número, ¿ya? Verifica es positivo, si es así, muy bien, perfecto. Entonces voy sumando al sumador de positivos. Caso contrario, si es negativo, o hasta 0 se podría decir, entonces va sumando al sumador de negativos. Como el 0 no suma nada, entonces no va a afectar aquí esta suma, ¿no? Por cualquiera de ambos pasos, igual se incrementa el contador en 1 y nuevamente hago los pasos de forma repetida hasta que tanto incrementarse i, va a llegar un momento en que este i se va a sobrepasar del valor de n y esto va a ser falso, y por falso vamos a calcular la división en la variable d. Todo lo que acumulé en el sumador de positivos dividido entre todo lo que acumulé en el sumador de negativos, y imprimo el valor de d y finalizo el diagrama de flujo. Bueno, jóvenes, eso es todo. Ahí está, los ejercicios que han sido propuestos están resueltos para que lo tomen en cuenta.